Seguimos en línea directa por la Vox FM 88.3. Recordamos que usted también nos puede escuchar y ver a través de www.vox.fm.com. Además, podés bajar gratuitamente la aplicación Vox Radio y miranos desde tu teléfono celular o también desde la tablet. Cintia, decíamos, ni bien abríamos el programa de hoy, esta polémica que se ha generado por la cantidad de femicidios registrados en la provincia de Santa Fe durante el año pasado. La provincia de Santa Fe registró el número más alto de femicidios en 10 años. En 2017 se registraron 38 casos, de los cuales 16 fueron en el departamento Rosario. De las mujeres asesinadas, 22 no superaban los 34 años de edad. Los datos surgen del relevamiento que lleva adelante el equipo de violencia de género que lidera la concejala Norma López, quien está ahora en contacto con nosotros. La saludamos. Buenos días, Norma, gracias por atendernos. Marcelo, un gusto, buen día, gracias por el espacio. Bueno, y feliz año. Igualmente. Bueno, Norma, se realizan movimientos de mujeres, de acciones para que disminuyan los casos de violencia machista, incluso hasta se efectúan acciones importantes contra la violencia, pero no llegamos a una solución, no hay una toma de conciencia sobre esta problemática. Vamos a recordar que se ha generado la polémica porque desde la Subsecretaría de Políticas de Género de nuestra provincia dicen que fueron, bueno, algunos dicen 30, otros dicen 32 femicidios. La pregunta, Norma, es ¿por qué no hay una toma de conciencia sobre esta problemática, teniendo en cuenta que se realizan marchas y acciones interesantes, ¿no?, en función de este tema? Porque se garantiza la impunidad, porque las mujeres nos hemos organizado mucho en los últimos años y hemos sido ejemplo en lo político de cómo en forma organizada y pacífica cuestionábamos las acciones de políticas contra nosotras, el recorte presupuestario, la garantía de que muchos jueces permiten que los violadores sean los violadores de mujeres, de niñas y niños sean liberados, o sea, porque se consideran que son prácticas naturales, y porque ante una organización de las mujeres siempre, digamos, aquellos que intentan sostener un poder violento lo rearma, porque además no hay buenos ejemplos en distintos niveles de gobierno. Entonces la Municipalidad de Rosario tiene en su haber muchísimas ordenanzas que tienen que ver con la protección de los derechos de las mujeres, que tienen que ver con el avance de las mujeres, y falta muchísimo como para que las mujeres puedan hacerse de esos derechos, y hay que seguir trabajando. La provincia de Santa Fe este año, digamos, con la gestión del gobernador Miguel Listif, avanzado en lo que es una subsecretaría de género y una subsecretaría de la diversidad para el colectivo LGTBIQ. Ahora, hay un montón también de leyes y de sistema de jueces y pliegos de jueces que los tenemos que estar observando permanentemente, porque no garantizan los derechos de las mujeres ni de niñas y niños. Y por último, el gobierno nacional tampoco tiene buenos ejemplos en materia de género, ¿no? Cuando uno ve cómo está representado el gabinete, cuando uno ve cuando ves que ha cambiado y se ha retrocedido en materia de lo que significa el garantizar los derechos de las mujeres, cuando vemos que los varones están precarizados, pero las mujeres estamos aún más precarizadas, porque a la hora de buscar trabajo, por ejemplo, la maternidad, que muchas de nosotros hemos elegido y que es una cuestión biológica que podemos llevar adelante las mujeres y que tendría que ser, digamos, toda una mirada a favor y positiva. Sin embargo, las patronales lo hacen negativamente, entonces se abusan de esas situaciones y en lo que significan una menor paga para el mismo trabajo, un salario menor, digo. Todo esto también forma parte de la violencia, y el extremo es la violencia machista, ¿no? Yo creo
que una de las grandes falencias, además, Marcelo, es la ausencia de campañas de prevención en violencia de género. Una ausencia que es lamentable que los gobiernos no tomen esta situación, ¿no? Digo, solamente la difusión de un número telefónico no garantiza que se conozca el problema real de lo que es la violencia de género. Norma López, Cintia Gómez Cerrudo te saluda, muy buenos días. Bien. Buen día. Recién hablabas de la prevención y justamente en el informe hablan de que no hay la cantidad de alojamientos ni para mujeres ni para niños que sufren. ¿Y ayuda psicológica tienen esta gente o tampoco? Y el tema de la salud mental de las mujeres también es una situación una situación conflictiva, porque generalmente tener una atención psicológica permanente por parte del Estado es azaroso, porque no está garantizada, porque los turnos son con mucha distancia. No es que no se haga nada, no sería, faltaríamos a la verdad si dijéramos que no se hicieran, que no se hicieran acciones. De hecho que hay lugares de alojamiento en la ciudad de Rosario, se han ampliado, necesitamos más, porque además por las situaciones de urgencia, ¿no? Como para poder rápidamente abordarlas. Pero ha habido una modificación desde el municipio de Rosario. Ahora, el tema de la asistencia en salud mental es una necesidad imperiosa, y también quiero reconocer que hay esfuerzos de otros sectores, por ejemplo del Colegio de Psicólogos, que también se está planteando, digamos, hacer convenios con distintas entidades como para avanzar en esta idea. Nosotros necesitamos de los espacios de salud mental fortalecidos, porque es acompañamiento y sirve también como para poder desandar todo lo que significa una historia de violencia, ¿no? Porque la mayoría de las mujeres víctimas de femicidios tienen en su haber varias denuncias. Entonces hay cuando la violencia está tan naturalizada, también es importante que nosotras podamos desandar cómo se construye esa violencia en lo más cotidiano, ¿no? Desde la crianza de los chicos y las chicas, ¿no? Claro. Cuando uno cree que cuando sos mamá y papá y criás en forma diferente al varoncito de la mujer, permitiéndole más libertades al varón por esa condición y restringiendo a la mujer por esa condición, ya ahí arrancamos con la base misma de la familia, donde hay algunas cosas que están naturalizadas y que no tienen nada de natural. Pero bueno, llevamos años de cultura en eso, ¿no? Claro. Y desandar esos caminos cuesta mucho. Y concuerdo en que es absolutamente necesaria la mirada desde la salud mental y una contención continua, una contención. Claro. Concejala Norma López, la mayoría de las víctimas de violencia presentan muchas denuncias judiciales. Mira, la mayoría tienen denuncias realizadas. De los 38 casos que nosotros relevamos durante el 2017 junto a Mercedes Pañuls, que es una mujer del colectivo de mujeres que desde hace mucho tiempo realiza esta recolección de datos y este relevamiento, y lo trabajamos en forma conjunta. Lo que hemos detectado es que de estos 38 situaciones de las mujeres que han sido asesinadas por la condición de mujer, 32 eran del círculo íntimo, ¿no? Esto de que eran o exparejas o parejas o algún pariente. Muy pocas mujeres, tenemos relevados 3 casos nada más en los cuales era un desconocido el femicida. Y dentro de estas 32 mujeres, la mayoría tiene denuncias previas. Entonces, y el caso de Santa Fe es un caso paradigmático, donde el femicida, además de asesinar a Mariela, su expareja, tuvo una serie de femicidios asociados, ¿no? Donde, determinó, lo planificó y asesinó a 5 mujeres en total y otro varón. Entonces, y también es un caso paradigmático, lo pongo porque era una mujer que tenía situaciones que me había denunciado en muchísimas oportunidades, y que además
había conseguido, digamos, alejarse, tener un trabajo, pudo desandar mucho un mecanismo, pero sin embargo, esta persona tampoco era seguida por parte de la policía o por parte de la fuerza de seguridad a pesar de las denuncias. Norma, llama la atención que cada vez los femicidas son más jóvenes. ¿Qué está sucediendo hoy en día en la juventud o en la población para que se llegue a esto? La verdad que, los niveles de violencia son transversales. Nosotros necesitamos construir otro mensaje, necesitamos, la justicia no sanciona a los agresores, los canales, se reproducen este mensaje. Yo creo que la juventud no es, la juventud tiene otros carriles de comunicación y de formación. Las mujeres sí, han bajado la edad en el tema de las mujeres que han sido asesinadas. La mayoría tienen menos de 34 años, y eso es un dato muy alarmante también por los niveles de reproducción de la violencia, ¿no? En el caso de los femicidas, hay que hacer todo un trabajo que no basta nada más que uno penal, y en esto la justicia tiene mucha responsabilidad, porque si la mayoría tiene denuncias, si aplicarían las leyes vigentes, esa persona, una vez que es denunciada, tendría que tener una sanción concreta, y no al revés, que se vuelve en contra esa denuncia hacia la mujer, que necesita inventar medidas de autoprotección y restringir sus libertades, quedar más adentro de su casa con sus hijos por temor al hostigamiento. Entonces, en eso está en falta la política de seguridad de la provincia y las medidas sancionatorias de la justicia. Llegar a la justicia penal es porque ha fracasado el resto de la justicia, ¿no? Bueno, la justicia penal ya tiene el asesinato. Exacto. Vos decías días pasados, horas pasadas, que Macri tiene una mirada machista sobre este tema. Perdón, se me interrumpió la comunicación. ¿Quién tenía una mirada machista? Que vos decías horas pasadas que Mauricio Macri, el presidente de la Nación, tiene una mirada machista sobre este tema. ¿Y por qué ha recortado? Recortó, lo primero que hizo cuando asumió en el 2015, en enero del 2016, desmanteló las ESI, la educación sexual integral, dejó algo mínimo y lo dejó, ante el reclamo de las mujeres. Recortó el presupuesto del Consejo Nacional de Mujeres, modificó el Consejo Nacional de Mujeres, que esperemos, que eso sea beneficioso, pero cuando desarmó todo lo que significaba un espacio donde había representación de todas las provincias, la voz de la santafesina, ¿cómo se escucha a nivel nacional? Hay una mirada, una mirada misógina a la integración del gabinete del presidente de la Nación. Hay muy pocas mujeres en su gabinete, hay muy pocas mujeres en lugares de toma de decisiones, por lo tanto es una mirada machista. Ha cambiado hasta el rol incluso de la primera dama, que veníamos de roles muy activos y la verdad que hoy por hoy la primera dama no cumple un rol activo, más bien es un rol de acompañamiento. Hay un montón de acciones. Recortaron lo que significa garantizar el acceso a los métodos anticonceptivos. No hay más distribución en todos los sectores del país de profilácticos. No hay más discusión y más acercamiento de información en todos los sectores del país, garantizado por una gran ley nacional y que es antiquísima, que es anterior incluso al kirchnerismo, que es la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y Procreación Responsable, donde podés planificar como familia la cantidad de hijos que querés tener, cómo prevenir los embarazos no deseados, qué métodos anticonceptivos, qué métodos de protección para no contagiarse de enfermedades de transmisión sexual. Todo eso se perdió.
Y además se pierde todo esto cuando el presidente de la Nación hace declaraciones que no son desafortunadas, como dicen muchos medios nacionales. Cuando el presidente de la Nación habla de las mujeres livianamente, habla de las mujeres, de lo físico, habla de las mujeres en un rol que nos ponen siempre en el lugar de las mujeres que no podemos opinar, que somos acríticas, digo, no son declaraciones desafortunadas, sino que es un pensamiento concreto y real de lo que significa la participación de las mujeres, ¿no? Para cambiar nuestras propias historias y nuestras vidas. Norma, a pesar de las acciones que estamos realizando, los movimientos, los reclamos de Ni Una Menos, ¿qué crees que podemos llegar a hacer para que nos escuchen? Organizarnos más, sentarnos más y exigir. Acá en Rosario estamos participando de una mesa, por ejemplo, que es una mesa de seguimiento de las políticas de la intendenta, donde participamos, de la intendencia, digamos, donde participamos funcionarios de la gestión de Mónica Stein, donde participamos concejalas, pero participa la sociedad civil, participan las organizaciones de mujeres. Estas acciones en conjunto son las que se tienen que llevar adelante, ¿no? Yo tengo mucha confianza, muchísima confianza en el movimiento de mujeres. Nosotras nos hemos sabido cuestionar y proponer y organizarnos más allá de la innumerable cantidad de diferencias que podemos tener, cosa que no lo han podido hacer los varones. Vos fijate que fuimos las primeras en salir a reclamar por nuestra situación laboral, cuando a la CGT se le pedía en este famoso acto donde le exigían poner las fechas para un paro, digo, y lo hemos hecho en forma pacífica y con propuestas y con mucho dinamismo, ¿no? Entonces me parece que tenemos que aprender mucho, la política tiene que aprender mucho y entender la clave, entender en clave política la organización del movimiento de mujeres. ¿Te ha molestado, Norma, que la provincia haya disentido contigo o con el trabajo de tu equipo sobre los casos de femicidios? No, porque hay seguramente debe haber subregistros. Nosotros venimos haciendo los relevamientos venimos haciendo, por ejemplo, tenemos algunos casos que todavía no los tenemos constatados y que no los hemos incluido, y que estas mujeres están muertas, porque muchas veces aparecen como víctimas de la inseguridad y realmente hay muy poca gente que es asesinada en situaciones de inseguridad. Las hay y están debidamente registradas, pero hay a veces un subregistro donde aparecen, digamos, situaciones de inseguridad, y cuando averiguas un poco venían con una situación de violencia atrás. Lo único que a mí me preocupa en la diferencia de números es que se tome como de una disputa, porque claro, lo peor que podemos hacer es que esa disputa se constituya en polémica, que yo creo que no es una polémica, y que además de eso sea funcional al machismo, ¿no? Sí, claro. Porque después los titulares pesan sobre nosotras en nuestras vidas. Seguro. Mirá, la presidenta del Consejo Nacional de Mujeres conoce nuestro trabajo, porque hace mucho tiempo ella también lo hacía desde Casa del Encuentro, y Fabiana, digamos, y ella reconoce que hay diferencias. Una vez estuvimos charlando y tenía claras las diferencias. Nosotros, por ejemplo, apenas salió la modificación del femicidio, incorporamos los asesinatos de personas trans dentro de un femicidio, porque es un asesinato por odio a la elección de género. Y las organizaciones llevaron otro proceso, hicieron con más tiempo. Hay situaciones donde aparece a lo mejor una mujer que estaba vinculada a un búnker, a la venta de drogas, o sea, una asociación, es una cosa que tiene que ver con el delito, ¿no? Sí. Claramente tiene que ver con el delito. Pero muchas veces hemos dado cuenta, algunas situaciones, que esa mujer tenía una historia de violencia de género, por lo tanto era sometida también por esta situación. O sea,
En ese caso hay múltiples delitos, ¿no? La trata de personas, tanto si sos mujer como si sos varón, en ese marco de venta de estupefacientes, pero en algunas situaciones donde específicamente, y quizás esa mujer no esté contabilizada como femicidio. Por eso a mí más me preocupa que, digo, las cifras son altas, más allá de las diferencias numéricas, las cifras son altas y necesitamos bajar los niveles de violencia de nuestra sociedad, y eso lo tenemos que hacer entre todos. Totalmente. Norma López, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes por el espacio, muy amables. No, gracias, buenos días, gracias. Bueno, así hablaba entonces la concejala Norma López con nosotros sobre esta problemática, la cantidad de femicidios que se han registrado durante 2017 en la provincia de Santa Fe. No hay políticas nacionales en función de esta temática, ¿no? Totalmente. En el 2016, Marcelo, eran 36 los femicidios. Sigue subiendo. Claro. Vamos a un corte y enseguida regresamos aquí con más Línea Directa.